Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha bien? Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar la sesión, si les parece bien. Bueno, déjenme. Vamos a escuchar ahora al doctor Óscar Ruiz Vargas. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, licenciado en Locución por la Universidad Ejecutiva del Estado de México, maestro en Derecho Internacional por la Universidad Latinoamericana, maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y doctor en Humanidades por la Universidad Latinoamericana. Cuenta con 6 doctorados honoris causa por diversas instituciones, dada su amplia trayectoria, y ha sido condecorado con, un momentito, la Organización de las Naciones Unidas por desarrollar artículos de opinión sobre participación comunitaria durante la pandemia en proyectos de diseño urbano y espacio público. También por el mérito en protección civil por el Congreso de la Ciudad de México, entre, muchos logros, muchas, muchas labores de excelencia que ha llevado el doctor Ruiz. Entonces, pues, sin más, por cuestiones de tiempo, le doy la palabra. Muchas gracias, doctor. Qué amable, agradezco la recepción, este invaluable momento para poder compartir y departir con todas y todos ustedes. Y bueno, tratar siempre en estos espacios de enriquecerme de conocimiento a través de su conducto, si me lo permiten. Agradezco la fina atención y deferencia de las autoridades de este bellísimo museo, y también agradezco la venia de las autoridades universitarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a este Museo de Memoria y Tolerancia, por supuesto. Y bueno, estamos ya listos para emprender este recorrido, esta dinámica de exposición de los derechos humanos como defensa de la diversidad. Vivimos actualmente en una sociedad compleja. Desde los orígenes sabemos que siempre hubo esta complicación en la integración de las tribus, desde el espacio geográfico donde se ubicaba Grecia, en donde algunas tribus no estaban dispuestas a convidar espacios geográficos y tampoco estaban dispuestas a convidar algunas costumbres y algunas percepciones en relación a las ideas que tenían en torno a la formación y a la creación. En este sentido, desde aquellas remotas posibilidades en el tiempo, surge una complicación de esta aceptación a la diversidad, a otras tribus, a otros complejos de individuos. Y bueno, considerando esta parte y esta precisión, hasta ahora en nuestros momentos, en esta sociedad, ahora que venía inclusive transportándome en el servicio público del metro, volteaba a ver algunos rostros y me preguntaba sobre la familiaridad. ¿Qué tendrían de común conmigo aquellas personas que estaban haciendo un recorrido en un mismo vagón? Una historia de vida similar, trabajaban en un lugar, en alguna entidad pública, como yo lo hago, tuvieron alguna formación profesional, como yo la tuve, disponen de sus familias en este momento, tienen alguna intención en relación a generar alguna actividad lúdica, deportiva, recreativa, artística. Todas estas preguntas vienen a la cabeza. Y es difícil en nuestra sociedad actual trasladarnos a la posición del otro. Y en estas situaciones donde encontramos lo extraordinariamente rico y complejo de la sociedad. Aquí hacemos frente a una postura de la diversidad. Lo que es diverso, lo que no es como yo, lo que puede ser diferente o lo que puede empatar en algunas circunstancias o en algunos procesos, sea de vida, sea de experiencia, sea de procesos profesionales, sea de situaciones en lo individual. Todos somos un cúmulo de historias, de esfuerzos, de desarrollos, de proyectos, de percepciones. Pero no puedo pretender que esas percepciones, esos proyectos, esos rituales, esas dinámicas
sean las mismas para los demás. Inclusive ni siquiera que signifiquen lo mismo para los demás que lo que significa para mí. En este orden de ideas, entramos a un terreno muy complejo. Y esta posibilidad de la diversidad, a través del proceso transversal de los derechos humanos, el Estado ha querido simplificarlo, meterlo en un cajón y decir, a través de esta estructura jurídica del derecho positivo mexicano, voy a hacer que las cosas sucedan. No se puede, no es una cuestión de magia. Es un proceso de desarrollo humano, es un proceso de interacción entre los componentes de la sociedad, para que justamente permee este proceso de diversidad. Las reglas per se o por sí mismas no van a generar esta situación ad hoc para que la sociedad sea respetuosa, integre un proceso, una base normativa de derechos humanos y diga, ahora sí voy a asimilar lo que es diverso, lo que no empata conmigo, inclusive lo que es ajeno. Aquí es donde justamente tenemos que... ¿Me ayudas para el proceso? Perfecto. En donde tenemos que estar ya valorando a través de esfuerzos, de dinámicas, de historias de vida, que yo no le puedo exigir ni puedo pretender que otra persona esté en mi posición, ni que tenga los mismos gustos, ni los mismos pensamientos, ni la misma proyección, ni aspire a lo que yo aspiro, ni siquiera en un mismo momento, ni siquiera en un mismo día, ni siquiera aunque seamos compañeros de trabajo, aunque seamos compañeros estudiantes, aunque le vayamos al mismo equipo, aunque convidemos con un par de cervezas, aunque nos fumemos un cigarro, aunque generemos una caminata por el parque, por el jardín, inclusive ni siquiera nuestras propias familias. ¿Cuántas veces disfrutamos de gustar con la madre sentada tomando un café y sin embargo no empatamos en muchas visiones y consideraciones ni cosmovisiones? ¿Cuántas veces saludamos de manera fraternal al amigo y al final del día no coincidimos en la lectura política, no coincidimos en un escenario que se presenta en el mundo actual, no coincidimos en situaciones de reflexiones? Y recordemos que ese es el mayor reto para la humanidad, una introspección en lo individual para poder llegar a este gran reto de poder sumar a la diversidad. Si no generamos esa posibilidad, aunque existan todas las instituciones, exista todo el derecho positivo, en el caso de México, como en el caso de todos los países del mundo, aunque existan, y esa fuerza y ese poder del Estado para que las cosas sucedan, no va a suceder si no generamos esta introspección cada uno de nosotros en lo individual. Pensar, razonar, reflexionar, cuestionar, meditar, filosofar, nos lleva a otro estadio, a otra posición, en donde vamos a saber que al final del día, nuestros pares y las demás personas con las que convidamos y las demás personas con las que nos relacionamos van a tener diferencias permanentemente, momento a momento, pero es parte de la riqueza de la diversidad, es parte de ese elemento extraordinario, porque todo suma y todo converge en una dinámica de generación de conocimientos, de experiencias y de expectativas. Tenemos entonces que los derechos humanos, de acuerdo a la plataforma en el Estado mexicano, que la dignidad humana es el principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, por supuesto. Tiene una dimensión social, claro, y son responsabilidad común, sí, de toda la sociedad, absolutamente, y no solamente de la sociedad, sino también del Estado. Y del Estado me refiero al desdoblamiento también con el gobierno, con el Ejecutivo, que tiene dentro de sus funciones, facultades y atribuciones el generar políticas públicas y administrar justamente los recursos públicos para que las cosas puedan generarse o suceder a través de un plan nacional de desarrollo que serían las directrices de las políticas públicas para que todos los escenarios se puedan generar, en este caso, en el contexto de los derechos humanos. Debemos de tomar en cuenta que vivimos en una sociedad que tiene una composición intercultural, plurilingüe, pluriétnica, sustentada en los habitantes, por supuesto, los pueblos, barrios originarios, históricamente asentados en el territorio y en sus comunidades,
los indígenas residentes. Ahí es donde se funda la diversidad de sus tradiciones, expresiones sociales y culturales. Yo les quiero preguntar, derivado de una ruta de introspección, si regresamos el tiempo a cuando éramos niños, y cómo nos fuimos desarrollando en nuestros espacios geográficos, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras unidades habitacionales, en nuestras colonias, toda esa experiencia y cúmulo de elementos que compilamos a través de nuestro proceso de vida, ¿cómo lo vemos ahora? Nos hemos detenido a pensar cómo estábamos antes y qué pensábamos, qué queríamos hacer hacia adelante y cómo nos veíamos con los demás, pero ¿cómo estamos ahora? Yo les pregunto, ¿están muy diferentes a como se lo imaginaban cuando eran niños? Sí, porque el trayecto que lleva como individuo, el, el, el- sí, gracias. Desde mi punto de vista y humildemente opinión, cuando éramos pequeños, nuestra sociedad tenía otras vertientes de vida, conceptos. Los niños podían salir a jugar a los jardines. Los niños podían convivir con sus mascotas. Los niños podían estar en una familia unida, mamá, papá, abuelos, en algunos casos tíos, y hacer una vida sumamente cómoda y confortable. Vivieras en casa propia o vivieras en casa de unidad habitacional, que en esos entonces eran pocas. Ahora, bueno, más bien al trayecto del camino, mis hijos pudieron experimentar esa paz y esa tranquilidad, esa coerción humana al convivir con los que eran de su cuadra o de su privada, porque vivíamos en privada, y tenían muchos amigos, muchos conocidos y había mucha paz. 20 años después, esa paz se ha acabado. Aquí hay un punto importante, Amparito. Esas externalidades llevan justamente a tomar ciertas conductas, ciertas acciones. En lo personal le comento a todo el auditorio y a también los que nos están sintonizando a través de la red. En lo personal yo viví en una unidad habitacional, 5,200 departamentos. Un universo, una ciudad, básicamente. Y en este contexto la experiencia que yo tuve de niño es que habría grandes áreas comunes abiertas, inclusive colindantes con los espacios públicos. Había niveles de seguridad, sí, pero también había una dinámica de jugar, correr, ser libres, y de repente la mamá o el papá te llamaba a altas horas de la noche, hacia las 8 o 9, para que entraras a bañarte y no te querías bañar, y entonces tenías que ir al otro día a la escuela. Esta dinámica de comunión, de integración, de procesos solidarios en la misma comunidad, después justamente de 30 años, 40 años, se ha modificado estrepitosamente. ¿Y por qué se ha modificado? Las condiciones a razón de la seguridad, las condiciones a través de las economías, a través de la disposición de los espacios, a través del crecimiento de la familia, a través de la falta de disposición de espacios para desdoblar la familia en otros inmuebles físicos, a través de situaciones que complican esta ruta. Sucede que hoy en día en ese espacio donde viví hace algunos años ya no hay una buena vecindad. Cada persona llega, cierra su puerta, cierra su ventana, no te voltea a ver, prefiere pasarse de largo y que no conozcan absolutamente nada de su vida. Fíjense cómo se ha modificado ese proceso desde que éramos niños hasta este momento. La pregunta es, ¿pasa lo mismo en la sociedad? Ese es un pequeño ejemplo. ¿Pasa lo mismo en el aspecto territorialmente ampliado? A nivel de país, a nivel de región, a nivel de continente, a nivel del mundo. Es una pregunta, me parece interesante. ¿Cómo nos estamos viendo? Parece que lejos de sumar a la diversidad, estamos creando una introspección, cerrando, poniendo barreras y diciendo, lo mío es mío y yo solamente voy a hacer lo que yo considero de acuerdo a mi formación, a mis orígenes, a mis tradiciones, a mi cultura, y entonces no voy a dar paso a aquellos pensamientos que puedan sumar, abonar o enriquecer justamente mi visión.
que a nadie le pase nada en mi familia. Nos estamos protegiendo inconscientemente de todo, ¿no? De un asalto, de las personas. Tenemos un cierto grado de inseguridad. Yo creo que es eso, ¿no? Porque, bueno, podemos ser muy sociables y podemos relacionarnos con muchas personas, pero parte de la inseguridad nos da el abrirle la puerta a otras personas, aunque eso está mal, pero pues me imagino que está. Bien, pero ¿te parecería también que estamos llegando a algunos niveles de intolerancia, de no generar un respeto adecuado entre los componentes de la sociedad? Sí. Doctor, sabemos de tu trayectoria y me gustaría preguntarte, tú, conocedor de la Procuración de Justicia, ¿no existe una agencia exclusiva para la diversidad? Eso es lo que, bueno, me llama la atención porque existe para la mujer. La otra, bueno, es en común, general, pero para la diversidad, ahorita que se está hablando de los derechos humanos. Perdón. Interesante pregunta. En efecto, en este caso, la licenciada Ernestina Godoy Ramos, que es la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, ha estado realizando algunos esfuerzos importantes en la Procuración de Justicia. A ella le tocó llevar la batuta en este proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía. Recordemos que la Procuraduría tiene una connotación jurídico-administrativa muy específica, en donde dependía del Ejecutivo, del titular del Ejecutivo, en este caso en la ciudad. Al transferirse esta figura a una fiscalía, adquiere la calidad de órgano constitucional autónomo y en ese sentido posibilita una mayor autonomía para generar sus funciones. Y en esta mayor autonomía, lo que hace la fiscalía es proponer justamente la apertura de áreas que cubran las necesidades de la sociedad en relación a la Procuración de Justicia. En ese sentido, se propugnó por la creación de fiscalías especializadas, por ejemplo, para el adulto mayor, para las mujeres, para las niñas y niños, y jóvenes. Y en ese sentido, también se está trabajando en esta prospección, en esta dinámica. Sabemos que hubo una ruta muy compleja recientemente a nivel de educación medio superior y superior en algunas escuelas, universidades públicas del país, en donde justamente se presentaban conatos de violencia contra las mujeres. Y los protocolos de carácter académico no generan una contención adecuada, ni establecían las rutas con claridad. Por eso es que el descontento de la comunidad estudiantil, sobre todo de las compañeras, se elevó a tal grado de que se generaron algunos cierres en algunos planteles. Esto llevó justamente a que se aperturara justamente un área, una coordinación especial para la atención justamente de este tipo de situaciones en específico. Está generando, creo que, una ruta adecuada y por ahí creo que va el camino. Las autoridades de todo tipo, administrativas y jurisdiccionales, tienen que ser muy sensibles a este hilo conductor de las necesidades y de los requerimientos de la sociedad y del sentir también de la sociedad. En este caso concreto, las compañeras, las mujeres que habían sido violentadas en el entorno del colegio, que es un entorno donde tendríamos que sentirnos seguras y seguros, per se, necesariamente. Es donde se cultiva, donde se va a conocer, a desarrollarse, y de repente, profesionalmente, y que nos sintamos con ese agravio, con ese riesgo, con esa incertidumbre, de ninguna manera es posible. Entonces, se está trabajando en esta ruta, se van encontrando soluciones, y creo que es parte del proceso que institucionalmente y a través de la norma se tiene que ir entretejiendo, pero también con el proceso colaborativo de la misma sociedad, que siempre es muy importante. Ahora, volviendo al tema de los puntos de espacio habitacionales, de la cuestión de arraigo, pues en efecto, recuerdo que antes podías tranquilamente decirle al vecino, voy a salir de vacaciones, te puedo encargar la casa, le echas un ojito, aquí están las llaves, por si algo se necesita, hay una fuga, ¿no? Alguna situación, por favor, atiéndela, no pasa nada. Cuando regresamos de vacaciones, ahí están las llaves y todo en orden. ¿Eso sucede actualmente? ¿Alguno de ustedes lo hace? ¿No? Bueno, es una cuestión excepcional y esperemos que esa pirámide que se dio la vuelta, se revirtió
vuelva a colocarse en el punto de la confianza, de la certidumbre, de la tolerancia, de la integración, de sumar, de tener respeto a los demás. ¿Por qué? Porque justamente estamos generando una sociedad que se mantiene al margen de todo lo que sucede, inclusive en su propio entorno. Y eso es muy lastimoso y no ayuda justamente a integrarnos a un proceso de diversidad. ¿Cómo me verían ustedes si yo llegara a este contexto, en este espacio, sin playera, siendo un ponente? Les pregunto. Generarían una percepción nada más de vista, ¿verdad? ¿Seguro? O algunos sí, o algunos no. ¿Algunos no les interesaría? Sería raro. Sería raro. ¿Sería incómodo? Para usted no. ¿Para otros sí? Sí. Correcto. ¿Se podría considerar una falta de respeto? Perdón, lo que pasa es que en nuestro país nosotros contemplamos algo que es el formalismo Ujú. desde nuestras normas jurídicas y también la presentación de las personas es muy importante porque nos va a determinar cómo van a regir o conducir nuestras vidas al momento de pararse frente a nosotros. Es un ejemplo de algo que se llama formalismo. Bien, ¿y en dónde cabe la diversidad y la tolerancia? ¿Y en dónde entonces podríamos generar una relación de vernos en el otro y poder decir es lo correcto, ¿verdad? O dónde podríamos decir simplemente es mi derecho a expresarme, a manifestarme. La libre manifestación de las ideas es un derecho también extraordinario, a través del cual yo puedo disentir y puedo no estar de acuerdo. O puedo estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Eso es lo fabuloso del ser humano. O sea, somos tan complejos que podemos complementarnos o podemos poner nuestras limitantes. Podemos convivir sin estar de acuerdo en alguna postura. Podemos sumar algunas ideas en un primer momento y después no. Podemos no estar de acuerdo en un primer momento y después sí. Es una dialéctica permanente. Berlín y me decían que hace muchísimo calor. ¿Mm? Y me decían, hay mucha gente desnuda del torso para arriba, hombres, ¿no? Andan sin playera y acaban de aprobar una regulación administrativa porque las mujeres también podemos andar así, porque no hay realmente ninguna razón por las cuales los hombres puedan andar sin playera y las mujeres no. Absolutamente. Eso es oficial, digo, pensando en lo legal e ilegal también. Claro, y en las políticas públicas, ¿no? Que también tendrían que procesarse en ese sentido. Marcelo. Hola, yo creo que sí es muy importante lo que planteas para analizar la visión cultural que se tiene, ¿no? O sea, la que se tiene o la que se podría tener. Habitualmente creo que se tiene una visión cultural bastante rígida, dura, particularmente la sociedad mexicana. Yo viví en Brasil y en Brasil de repente llegaba a un banco y hay un cajero con una playera sin mangas y en hojotas, ¿no? O sea, sin problema. O el policía en la playa con chanclas, ¿no? Y bermudas. Y nadie se va a espantar por eso. O cualquiera anda vestido como quiere y no va a asustar a nadie. En cuanto a la academia, si aparecieras sin playera, pues sí, acá sería un escándalo, seguramente. Pero sí creo que como seres humanos tenemos que ser más flexibles en la visión cultural que se tiene, porque acabo de ver, por ejemplo, en Twitter una chica francesa que estaba en traje de baño y la agarraron unos inmigrantes africanos musulmanes y la tajearon, le tuvieron que hacer 50 puntos en todo el cuerpo porque estaba desnuda para ellos, ¿no? Para que los musulmanes no quieren que las mujeres muestren el cuerpo. Y eso, bueno, eso es un tema también para analizar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con... ¿Cómo?
en Francia. Eso es un tema que pasa también con la imposición de determinada ropa para las mujeres entre los musulmanes, por ejemplo, ¿no? O creo que eso se extiende no solo al tema de la ropa, sino a los derechos sobre el cuerpo. O sea, en la sociedad mexicana todavía hay un machismo muy grande en donde hay hombres que creen que el orgasmo es para ellos, y si la mujer tiene un orgasmo o no, pues no les importa. Y si una mujer tiene sexo nada más por placer, pues la ven como una perra, tal vez, ¿no? Y en realidad los derechos son iguales, ¿no? O sea, cualquiera podría tener derecho a tener sexo por placer sin que nadie lo esté juzgando de esa manera. Eso en Brasil, por ejemplo, no pasa. O sea, en Brasil se ve como algo natural, ¿no? O sea, cualquiera tiene esos derechos. Interesante planteamiento, Marcelo. Pues creo que también es importante considerar justamente en este aspecto de la sexualidad y la cosificación, ¿ah? Habrá que darle su, si me permiten la expresión, justo medio, una valoración adecuada a cada contexto histórico, cultural, porque cada uno de ellos amerita un estudio de profundidad. Sería como muy complicado meter en una misma caja todos los procesos y todas las historias y todas las culturas, pero justamente este espacio es para reflexionarlo, ¿no? Y sobre todo que nos ayude a justamente implementar algunos mecanismos que nos permitan sumar a la diversidad. Tenemos herramientas técnico-jurídicas, técnico-administrativas, puntualmente legales, procesos legislativos que están en ciernes, pero también nosotros como sociedad tenemos que hacer lo propio. Y entonces, en eso de hacer lo propio, tenemos que tener la voluntad de avanzar y de vernos también reflejados en el que está enfrente, al lado, atrás de mí. Porque de esa manera es como podremos superar estas grandes barreras que impiden justamente un respeto a la diversidad. El planteamiento y la plataforma de los derechos humanos ya está, aquí se ve expresada en las láminas. Se reconoce a las familias la más amplia protección en su ámbito individual y colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad, por su contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, valores culturales, éticos y sociales. La familia aquí juega un papel sumamente importante. Es uno de los mayores constructores justamente de valores y de principios. Justamente una de las plataformas más sólidas de la sociedad a través de las cuales podemos transitar hacia una vida plena, adecuada, de respeto, de valores, de principios. Sí, pero en otro entorno está la sociedad. Y cuando nosotros transitamos con una buena familia que nos da cobijo, que nos da procuración, que nos da todos los elementos, pero que sin embargo no nos da esa posibilidad de sumarnos en el otro, de asumir que hay otras visiones y otras formas de pensar, es donde viene lo grave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos estamos abriendo a esa posibilidad. Recordemos que los grandes entornos de conocimiento y de adquisición de valores y de proyección como seres humanos es la familia, es la escuela y es el entorno social y el entorno laboral posteriormente. Estos entornos son los que van a generar una sumatoria, pero la familia también tiene un cambio importante. Simplemente hablando de México, del sureste al norte, del Bajío a la parte del centro. Son diferentes formas de procesar la cultura, las tradiciones, y bueno, esta es también la riqueza de la diversidad. Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas íntegramente por la ley y apoyadas en sus tareas de cuidado. Es decir, la ley señala que va a haber un respeto por todas las formas que se establecen a través del núcleo familiar en este proceso. En el caso de acceso a la justicia, que ya lo comentábamos a través de la maestra, por supuesto, toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso jurisdiccional en los términos que establece la ley.
en este rubro, hablando justamente de derechos humanos. Libertades de creencia, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este derecho implica la libertad de tenerlo o no, así como de conservarla o cambiarla. Toda persona tiene derecho a actuar de acuerdo con sus convicciones éticas. El proceso de la religión también es una dinámica, por supuesto, compleja, que amerita un estudio y un análisis cuidadoso en esta ruta. Aquí señalé este contexto como Estado, instituciones y cuerpos colegiados legislativos, porque me parece que hay una correlación de intervención justamente del Estado-Nación a través de sus instituciones y los cuerpos legislativos, que son los que van a proponer y a generar las leyes, las normas. Los cuerpos normativos, justamente, como lo sabemos jerárquicamente, el de mayor peso es la Constitución. Después tenemos las constituciones locales, en este caso de cada uno de los estados de la República Mexicana, y posteriormente todas las leyes accesorias que se puedan formular en este contexto. En la aplicación transversal de los derechos humanos, las autoridades atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. La etaria así se llama, así se establece en derechos humanos, porque se refiere básicamente a la edad, los menores de edad. O no necesariamente los menores, sino que es una suposición por un rango de edad, se genera algún tipo de posicionamiento o división o de consideración al respecto. Garantizar la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Esto me parece que es fundamental. Aquí encierra básicamente una gran conceptualización de lo que vamos a estar exponiendo y es justamente garantizar la igualdad sustantiva. Sustantiva no nace, es una palabra de adorno para ponerla por ponerla. Sustantiva, que realmente tenga peso, que realmente suceda. No decir vamos a ser iguales todos, sino generar las condiciones para que ello suceda. Generarlo, digamos, con intención, con sentimiento, con procuración y llegar a esa profundidad. No decir únicamente, va a haber igualdad, ¿verdad? Sino generar justamente la ruta para que eso se experimente, suceda, se cristalice. Aquí continuamos con el Estado, las instituciones y cuerpos colegiados legislativos. Como sabemos, aquí en la Ciudad de México tenemos un cuerpo legislativo conformado por 66 diputados, a nivel federal por 500 diputados, 200 plurinominales y 300 de elección directa. Y bueno, básicamente aquí también es importante señalar que se deberán de adoptar medidas de nivelación, inclusión, acción afirmativa y no permitir ninguna forma de discriminación formal o de facto que atente contra la dignidad humana o que tenga por objeto resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lenguaje, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condición de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. Además de generar acciones contundentes de prevención, contención y enfocadas a no permitir la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Mención importante es que la negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos se considera discriminación. A esta negación justamente de los ajustes razonables. Ajustes razonables tenemos que desarrollarlos en nuestra sociedad porque no implica que todos tengamos una posición o condición de igualdad frente a los demás. Habrá que generar las condiciones para que esto suceda, para que se pueda cristalizar en esos efectos. Entonces, es importante tomar conciencia, pero también razonarlo y sentirlo. No se trata justamente de charlarlo y decir, sí, vamos a sumar a la diversidad, voy a respetar a mis pares, ¿no? Tenemos que entender justamente esta profundidad de los conceptos y tratarnos de ponernos en el pantalón o en la falda o en los zapatos o en los tenis o en las chancletas de los otros, ¿verdad?
para poder justamente generar esta percepción en un sentido humano, no nada más en un sentido fáctico o en un sentido formal de lo que establece la ley, y porque lo establece la ley así lo voy a hacer. Esto creo que es el gran sentido de equivocación con el que hemos estado caminando durante mucho tiempo en muchas naciones del mundo. Pensar que porque se genere una ley o una norma vamos a tener que caminar sobre ese proceso, porque así se estipula, no. En la praxis no sucede así. Tenemos que ir más allá en esta ruta. Querida Gloria, ¿querías comentar algo? Justo es este último comentario que tú comentas ahorita respecto a que aunque esté en la ley, aunque se hagan las modificaciones y aunque tengamos ese esquema jurídico, que es muy importante, definitivamente es muy importante que la norma alcance esos niveles altos de respeto y de inclusión de todas las formas culturales. Lamentablemente eso es la estructura, pero la superestructura, que es la parte cultural, es el gran desafío, porque lamentablemente es más complejo y es más lento el proceso cultural, el cambio de chip, el cambio de idea, en donde la gente se ajuste a un criterio de respeto. La reflexión que fue muy buena respecto a qué hacían de niños generaciones incluso anteriores a las nuestras, ¿no? Nosotros somos de una generación, es de otra generación, pero nos hace ver un tipo de vida que existía, un tipo de vida que hoy por hoy pensaríamos ideal, ¿no? En donde, ¿qué persistía? El respeto, porque era algo inculcado, ¿no? Sin embargo, en ese momento no había apertura para, por ejemplo, aceptar a un hijo gay. Se le excluía al hijo, no se le aceptaba por el propio seno familiar. Hoy por hoy, eso a lo mejor ya está trascendido y es más fácil, todavía hay, obviamente, esa exclusión, pero sin embargo es algo que ya se ha transitado y culturalmente, porque hago ese énfasis, culturalmente ya avanzamos ahí. Pero ¿qué nos está pasando como sociedad? Nos estamos convirtiendo en una sociedad violenta. Y lamentablemente no es solamente privativo de México, lo decían aquí correctamente, y muchos vimos Francia en llamas. A mí me dio dolor ver a Francia en llamas, que es cuna de la cultura, de las leyes, de muchas cosas del derecho, y sin embargo lo vimos ahí con esas expresiones que intolerantes de exclusión. O sea, aquí hay que hacer énfasis, la igualdad sustantiva es ¿para qué? Para que tengamos los mismos derechos, pero la riqueza humana es la diversidad, es el reconocernos distintos, ¿no? Es el respetar al otro, es el asumir también responsabilidades, ¿no? Ver en la tele expresiones de que llegan y golpean a la maestra y la arrodillan. Eso es para mí un shock, porque digo, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué va a pasar con esa criatura? El bien superior de la niñez. Claro. ¿Qué le espera a ese niñito en ese entorno violento? Eso es lo que hay que ver, creo, y reconocer que es más difícil cambiar la cultura, que es la superestructura, que ese es el gran reto y el gran desafío. Sí, sin duda, muy buena reflexión, como todas las que se han vertido aquí en el espacio. Y creo que justamente en esta atención del respeto a la diversidad y la tolerancia, los actos violentos que por sí no suman, no proponen de ninguna manera, no nos llevan a ningún lado en esta sumatoria de posibilidades para desarrollar una sociedad que se enfoque o que vaya hacia la construcción de la cultura de la paz. La violencia no abona, por supuesto, nada. Y estas situaciones, estos escenarios que hemos visto recientemente muy desafortunados en un espacio de preescolar en el Estado de México, dan cuenta de lo que está sucediendo y es nuestra realidad. ¿Qué estamos haciendo mal? Yo vi con mucha pena cuando en la administración del año 2000, la administración federal que iniciaba, se tomó la decisión de cancelar
la asignatura de civismo, la secundaria. Una asignatura que para mí fue vital, que fue extraordinaria, que me hizo generar esta reflexión para enfocarme al área del derecho. Y bueno, lo vi con mucha tristeza, que el civismo pues ya no apareciera en los libros de texto, pero con más tristeza que esta educación cívica no estuviera presente en la sociedad. Y esa parte, no digo por abrirle la puerta a alguien o no, pero vuelvo a mi historia de niñez. Cuando llegaba la señora que vivía en el 5º piso y llegaba con las bolsas de mandado, decía, permítame ayudarle, por favor. Gracias, por supuesto. Y no era el trasplantarme en una posición que ella no quería, sino era justamente un apoyo funcional en esta parte, que se hacía con mucho respeto, que se hacía con todas las mejores intenciones, y que de repente, vamos a hacer el jardín, oiga, usted es de la planta baja, podemos hacer el jardín de su espacio. Sí, claro, por favor, ¿en qué ayudo? Y había una sumatoria de voluntades y una manifestación de ideas revolventes que siempre iban a sumar y a promover una mejor vecindad. Y creo que con esta parte de la cancelación en su momento, durante muchos años, de esta asignatura que afortunadamente ya regresó, se generaron cuando menos 3 generaciones que pasaron por ese espacio en donde no tuvieron esta formación. Y he aquí las consecuencias, en gran medida, de lo que estamos viviendo en todo el país. Es una reflexión que amerita profundidad, ¿eh? Quizá lo estoy señalando de manera muy ligera, pero creo que eso es una gran causal de lo que hemos vivido durante muchos años en la violencia de este país, a lo que nos hemos venido enfrentando. Y el hecho de haber dejado de atender las causas durante tanto tiempo, por supuesto que generó una complicación extraordinaria en el país. El haber olvidado a los jóvenes durante mucho tiempo, el no haberles dado las oportunidades, este valor y estos espacios para desarrollarse, para comunicarse, para disentir, para expresarse, para proyectarse, para vivir emocionalmente, eso también generó un proceso de rompimiento, de complicación en todos los procesos que hemos estado viviendo. Por eso cuesta tanto trabajo en este momento regresar y decir, tenemos que respetar la diversidad, porque no tuvimos ese escenario, esa plataforma a través de la cual podamos arrancar y dar el salto y decir, sí, ya podemos estar estructurados para que esto suceda. Entonces tenemos que ir cargando un lastre sobre lo que no se hizo durante muchos años para recorrerlo, la cadena, y decir, va de nuevo, ¿verdad? Y creo que ese es justamente uno de los mayores retos como Estado-Nación y también como sociedad. Amparito, que... Sí. También yo quisiera abonar un poquito en esta reflexión. La mayoría de los seres humanos en muchas sociedades han confundido el que a la escuela mandas a tus hijos a que reciban una instrucción académica, única y exclusivamente. Los hijos van a la escuela a recibir instrucción académica, más no educación. La educación se da en casa. Los valores, los principios, la moral, la ética, el civismo se da en casa. Se debiera dar en casa. Y lamentablemente, en muchas sociedades, en muchos países y en este México nuestro, escucho con mucha lamentación el que los padres dicen, es que para eso lo mando a la escuela. No, señor mío, la educación se la da a usted. La formación ética, moral y de amabilidad para la convivencia sana con su entorno, se la da a usted, no la da a la escuela. Bueno, recientemente hemos experimentado también, hace un par de años, la emisión de una ley que lleva por nombre Ley Olimpia. No sé si la recuerden. Una expresión justamente de lo que sucede en el mundo contemporáneo, mayoritariamente con los jóvenes, pero también con los adultos. Y es justamente traspasar esa barrera del respeto al derecho de los demás en cuestión a su imagen, a la imagen propia y a la sensibilidad que tienen en relación a la posesión de imágenes sensibles. Sensibles me refiero a que pueden mostrar desnudos o actos sexuales con la pareja y que de repente cuando hay un rompimiento, por este rompimiento se genera una amenaza de mostrar en las redes sociales justamente
pues estas intervenciones que se generaron o estas fotografías que en un momento determinado fueron asumidas de manera voluntaria y consciente, pero que dado el espacio-tiempo, pues ya no son las mismas condiciones. Y que el hecho de resguardar esta información en dispositivos electrónicos y compartirla implica ya justamente un delito. ¿Por qué? Imagínense ustedes la afectación que puede tener una persona, cualquiera que sea, si efectivamente está circulando una imagen en redes sociales que es una autopista de información en donde cualquier persona, desde aquí hasta China, puede verla sin mayor complicación. La afectación que se genera es drástica, es enorme. Y afecta a tu entorno desde la familia, el punto donde desarrollas, el lugar de trabajo, y entonces genera una estigmatización, un señalamiento, una prevaloración siempre. Y cambia tu forma de poder desarrollarte de manera plena, te afecta. Entonces, estos esfuerzos que están realizando justamente a través de estos enfoques de los órganos legislativos, de los órganos de procuración de justicia, van justamente a cuidar también el entorno en esta connotación. Y es importante decirlo, también se generó y se autorizó otra ley que lleva por nombre la ley Ingrid. Y esta ley Ingrid justamente se derivó de que policías de investigación tomaban imágenes de un cuerpo ya sin vida y socializaron estas imágenes, teniendo estos servidores públicos la posibilidad de estar en la escena de crimen y aprovechando esa situación, bueno, pues subieron estas imágenes, en otros casos las vendían a algunos medios, algunas rutas, algunas dinámicas, y eso generaba una situación de morbo, pero una situación sobre todo de afectación a la dignidad de la persona que yacía sin vida y de todo el seno familiar y de la sociedad y del entorno. Entonces son elementos muy contundentes, muy profundos, que hay que tomar en cuenta y que están pasando, están sucediendo. Y entonces tenemos que ir a la par, ir generando, digamos, algunos diques para que algunas situaciones se vayan modificando y ya evitar la repetición. Sí, formular procesos para la no repetición, sobre todo cuando se trata de afectación a los derechos humanos. Adelante, por favor. Yo más bien tengo una duda, si estas leyes también no solamente incluyen una cuestión de índole sexual, sino también otras, porque, bueno, ahorita me vino a la mente con todo esto de la película de Barbie, que la gente iba a ir vestida de rosa al estreno y todo, entonces toda una tendencia. Vi por ahí en redes de un chico que dice, o sea, yo me vestí de rosa y ahora ya soy meme, ¿no? Entonces, también hay no es una foto con contenido sexual, pero es sensible. Finalmente, en las redes se empiezan a burlar de este chico por cómo está vestido. Entonces, mi pregunta va enfocada a esto, si más allá del contenido sexual también hay algún tipo de protección a estas o cualquiera de nosotros, ¿no? Porque digo, yo puedo ir al súper, tener un mal momento, enojarme y ser tendencia. Entonces, cualquiera de nosotros, y no precisamente porque yo haya compartido información sensible, o sea, y es completamente natural que a lo mejor yo, como digo, voy en la calle, tengo un mal momento y ya me convierto en tendencia por todas las redes a nivel mundial y se ve afectada a lo mejor mi trabajo, mi relación personal, de familia, etcétera. Muy interesante punto, y creo que aquí justamente vamos a una ruta de que no podemos normalizar la violencia en cualquiera de sus expresiones. Y en ese sentido, quiero hacer una reflexión justamente tocando este punto, aunque no lo tenía considerado dentro de la exposición, pero me parece importante, y si me permiten un par de minutos los que levantaron la mano, quiero compartirles que justamente aquí en la Ciudad de México, para los que nos están viendo desde otras latitudes, se generó la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen aquí en la Ciudad de México.
que me parece una ley de vanguardia a nivel mundial. Y dice, los derechos de la personalidad a nivel internacional reconocidos en los términos del artículo 133 de nuestra propia Constitución, como nuestra Carta Magna. Pero ya la ley deriva justamente en su artículo 13 que el honor es la valoración que las personas hacen de la personalidad ético-social de un sujeto y comprende las representaciones que la persona tiene de sí misma, que se identifica con la buena reputación y la fama. Pero ¿qué pasa cuando suben una imagen y me afectan en ese sentido? O cuando finalmente no es una imagen, sino es un documento o un posicionamiento público en donde me están afectando. El ejercicio de las libertades de expresión y el derecho a la información, el derecho a se debe ejercer en armonía con los derechos de la personalidad. El ejercicio del derecho de personalidad es la facultad que tiene el individuo para no ser molestado por persona alguna en el núcleo esencial de las actividades que legítimamente deciden mantener fuera del conocimiento público, para oponerse a la reproducción identificable de sus rasgos físicos sobre cualquier soporte material sin su consentimiento y el respeto a la valoración que las personas hacen de la personalidad ético-social que se identifican con la buena reputación y la fama. Es vida privada aquella que no está dedicada a una actividad pública y que por ende es intrascendente y sin impacto en la sociedad de manera directa y en donde en principio los terceros no deben tener acceso alguno, toda vez que las actividades que en ella se desarrollan no son de incumbencia ni les afecta. El honor es la valoración que las personas hacen de las personas, de las demás personas en su entorno, en este contexto. Ahora, aquí queda súper clarito. Yo tengo un derecho a mi individualidad, a mi reputación, a mi propia imagen, a lo que yo he consolidado y construido durante un proceso de vida. Y esto es lo que está aquí enfrente y es lo que soy. Y eso ha costado seguramente mucho trabajo. Y se ha invertido esfuerzo y tiempo y recursos. Y eso es una valoración en sí misma, que se personifica con alguien en concreto. Y entonces, imagínense con qué facilidad se puede destruir esa imagen pública, ese visor que tiene la sociedad, o los que están enfrente, o los que están atrás, o los que están al lado, para decir, te desacredito. O subo una fotografía y hago un meme, ¿verdad? Y entonces a mí de repente, pues me quitan la ropa y aparezco en el meme, ¿no? Como si me hubiera presentado a esta ponencia sin ropa. Y de repente me llaman la gente que me conoce y me dice, ¿por qué hiciste eso? Si nunca lo haces en verano, nada más en invierno. Entonces, este tipo de situaciones nos afecta, pero nosotros somos los partícipes. Si nosotros no damos la autorización, manifestamos nuestra voluntad de manera fehaciente que efectivamente hemos autorizado, consentido, subir esas imágenes a las redes, no se tiene que hacer. Y aquí hay una responsabilidad de carácter civil. Esta responsabilidad de carácter civil se traslada al resarcimiento de un daño en términos económicos, pero también la podemos llevar a la vía penal, en donde obviamente sabemos cuáles son las consecuencias y que en el peor de los casos ya se llevaría a un proceso de privación de la libertad, con otros asegúnes y otras dinámicas, por supuesto, ¿no? Que tendríamos que valorar e incorporar de acuerdo al caso en concreto, porque recordemos que en el derecho penal no se pueden aplicar analogías. Entonces, básicamente en ese entorno es que tendríamos que procurar el derecho a nuestra intimidad. Y esto tendremos que comunicárselo a toda la comunidad estudiantil y a todas las jóvenes, los jóvenes, a las niñas, a los niños, a los adultos, a los adolescentes, que efectivamente tienen un derecho y que efectivamente se les puede afectar y que quien incurra en esta situación está incurriendo en una responsabilidad importante. Eso también es lo importante que hay que decir. Y en esos espacios de formación, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, la cuestión de la educación inclusiva. Perdón, empiezo por acá, por acá. Es que estoy pensando para ser más precisa. Creo que la preocupación que expresaban en relación a... No, y que tú decías, y con eso empezaste, que las normas no cambian la cultura en sí misma y la preocupación por el cambio estructural o cultural me parece que es muy importante y yo creo que siendo muy crítica con lo que hemos hecho como activistas feministas, yo me considero parte
de quienes impulsaron muchos de estos procesos, en un país que además tiene un nivel de impunidad y sin demeritar la importancia de las normas, porque es un techo que muchos países no tienen, y reconociendo que tenemos un marco muy robusto y muy interesante en esta ciudad sobre todo, pero que en términos prácticos no representa, no va a cambiar, como te decía, la cultura, pero además la justicia tampoco va a llegar, porque tenemos una impunidad que estoy viendo que hay varias funcionarias y funcionarios públicos, ustedes lo saben mejor, no va a llegar. Es decir, está bien el mensaje de no tolerancia a ciertas prácticas, pero la punición tampoco va a resolver nada, ni siquiera si pudiéramos encarcelar a todas las personas. Y queremos eso si pudiéramos, pensemos en un mundo ideal de no impunidad. Podemos encarcelar a todos los que violen las normas que estamos hablando. Pues estaríamos todos en la cárcel. Y yo creo que justo el reto del cambio cultural es no pensar que está solamente en gente mala que está afuera, sino que todos construimos estas lógicas coloniales, patriarcales, racistas, clasistas, y pensar que nos puede tocar a cada quien. Y quiero mencionar un ejemplo muy concreto de nivelación que vivió la UNAM en relación a una persona débil visual, que no era ciega. Entonces era un problema porque el braille no le funcionaba tampoco. No sabía braille, era una débil visual que no veía tampoco bien. Entonces necesitaba un formato de las bolitas, de las pruebas que hacemos estandarizadas, más grandes. Solo necesitaba una impresión y no se la quisieron hacer. Y eran una nivelación muy barata, muy accesible, y parte de lo que dicen las normas que hemos construido es que no puedes arguir, negarte a hacer una nivelación cuando no te cuesta, cuando es solo cambiar una ley o es solo no decir ciertas cosas, que es lo que pasó en Campo Algodonero, la sentencia de la Corte, que es lo que dice, los funcionarios nunca más pueden decir se fue con su novia, la chica, no lo pueden decir. Son cambios que a lo mejor no están convencidos, como decía una ponente transexual hace unas sesiones en nuestro diplomado. Bueno, y me trató bien el funcionario y a lo mejor no está convencido, pero es un primer paso porque tampoco pueden impunemente maltratar a las personas. Pero creo que la punición para mí es el gran tema de este momento. Sí, antes de la palabra, y me parece que justamente el aspecto imperativo y punitivo no es la solución, de ninguna manera. Justamente tenemos que ir un paso muy grande más adelante en ese escenario. Y a nivel mundial, ¿de qué sirve tener un marco de referencia jurídico o técnico-administrativo para prever todas estas hipótesis si al final se van a seguir generando una cantidad extraordinaria de situaciones que desalientan, que afectan, que laceran profundamente a la sociedad? Es por ello que justamente en esta parte de la diversidad tenemos que estar entendidos, enfocados, seccionados hacia que las cosas sucedan. Porque si no, entonces no vamos a poder cambiar justamente ese motor, ir a contracorriente, porque no se trata de señalar y de castigar, se trata de generar las condiciones para que esto no suceda y para no ir o para más bien pronunciarnos, mejor dicho, contra la no repetición de estas situaciones, hechos y actos muy desafortunados. ¿Ah? Jackie, perdóname, he tenido el micrófono aquí sin darte la palabra hasta ahorita. Muchas gracias, doctor. Y bueno, en el caso de los derechos humanos, considero, en mi humilde opinión, y por todo lo que yo he venido trabajando con los colectivos y con las comunidades pues, de distintas etnias, también considero que hay falta de desinterés, falta de, por la parte social, falta de desinterés, falta de saber cuáles son nuestros derechos y que también la gente, yo estoy a favor de que respetemos los derechos humanos, que nos respetemos el uno al otro, que respetemos simplemente la diversidad sexual, todos los temas, pero también es una línea muy delgada que abusan. En un claro ejemplo, yo como periodista, apenas me llegó un caso de un papá que ha sido, le quitaron a su hijo, ya tiene las denuncias, la Procuraduría lo ha estado apoyando y la señora agarró y simplemente porque no lo quiere dejar ver, se lo quita.
Entonces, también las mujeres han abusado por ejemplo, en el último vagón del metro, donde la gente, en las marchas gays, pues hacen cosas terribles y los niños se enfrentan a eso, las familias, pues también es como que un abuso y que esta falta de desinterés, de unión, de saber cuáles son nuestros derechos, abusan pues, el tejido social, ¿no? Y a mí me ha costado mucho en lo personal con lo que he hecho en la parte cultural y tengo que jalar a la gente y decir, vamos a interesarnos por nuestra cultura de nuestro país, y es como arrear y decir, bueno, te reconozco porque están desinteresados totalmente, pero no quito el dedo del renglón, ¿no? Y sí siento que socialmente hay mucha apatía. Políticamente, desde las trincheras políticas, la gente vota pues por votar, pero no se interesa realmente. Y este tipo de foros pues sí lo deberíamos difundir y hacer para hacer conciencia, ¿qué es lo que nos falta? Es Bien. cuánto. Sí, en ese sentido es interesante la intervención de aquí porque estamos acostumbrados a actuar de una manera mecánica, casi automática. Nos ha costado ya en este momento irnos hacia la reflexión, hacia la profundidad de lo que está sucediendo y cómo está sucediendo. Pero aquí quiero detenerme un poco para remarcar y decir, hay un elemento fundamental en la sociedad, que es que mi derecho lo puedo ejercer hasta donde no afecte el de los demás. Es un principio básico para poder garantizar justamente una convivencia en sociedad. Cuando no observamos esta regla con esa claridad, entonces nos exponemos justamente a violentar el libre procedimiento, el disentir es muy loable, siempre es bueno, no tenemos que estar de acuerdo con todo absolutamente, si no seríamos prácticamente entes inermes, ¿no? Entonces, a opinar, a manifestar lo que pensemos, cómo lo consideramos, y eso nutre, eso genera justamente otro redimensionamiento del proceso, del análisis, ¿ah? Pero con esta claridad. Yo no puedo ir por la calle en todo momento afectando el derecho de los demás. Yo tengo esa noble libertad en lo individual de expresarme, conducirme, vestirme, dirigirme, proyectarme como yo lo creo, pero sin afectar el derecho de los demás que están en mi entorno. Eso creo que es fundamental. Paso la palabra con Noy y después te la cedo, Enrique. Gracias. Considero que de 20 años para acá ha habido una merma en la moralidad y en lo que viene siendo el incremento en la delincuencia juvenil. Ahora caigo en el motivo, se acabó el civismo en las escuelas. Todos los que tuvimos el gusto de estar en los 70s, 80s, 90s en la escuela, pues de ahí nos nació el gusto por las letras y el respeto al derecho a través de civismo. Y sí, efectivamente, a la escuela sí se iba a educar, porque pues mi mamá trabajaba, mi papá pues no estaba con nosotros. Entonces, pues, ¿dónde aprendías? Pues con los maestros, porque no había quien te educara, más que el Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado. Entonces, yo creo que usted que ahora está ahí, sería conveniente generar de nuevo la creación de civismo. Es muy importante para que los muchachitos también aprendan. Ahí nos enseñaron de derechos humanos. ¿Y a qué eran los derechos humanos? Es importantísimo que las juventudes reciban también ese tipo de educación, el civismo que se reintegre a la... Sí, de hecho, Gracias. El escenario ya está dado, ya está operando en esta parte y creo que lo hemos saludado con beneplácito para que nuevamente se consolide como una materia sumamente importante, ¿no? Como lo había venido siendo históricamente. Y en ese contexto, antes de que se me pase, quiero hacer también una reflexión. Recuérdame tu nombre. Orfe comentaba también hace un momento de la situación de la atención. Cuando se requiere de algún servicio institucional, de alguna dependencia gubernamental, simplemente el hecho de que te abran la puerta, te atiendan de manera oportuna, con respeto, te den el espacio, te escuchen, sean atentos.
sean educados. Creo que es una fórmula que nos ayuda a avanzar en alguna medida. Pero también, claro, pero no con eso lo vamos a resolver, ¿verdad? Y lo que tenemos también que avanzar y por qué propugnar es para evitar la revictimización, que es un elemento muy interesante, muy delicado. Cuando una persona es víctima de cualquier hecho ilícito, de cualquier situación, y desafortunadamente nos tocó, cuando yo estuve colaborando justamente en el proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía, en aquellos escenarios todavía se llegaba a dar de que llegaba la víctima. Pongamos un ejemplo de violación. Llegaba la agencia del Ministerio Público y quizá la tardaban en atenderla 2 horas, 1 hora, 4 horas, 6 horas. Y pasaba con el médico legista, porque el médico legista no estaba cuando llegó. Y no había nadie en turno, y no había el responsable, y a nadie le interesaba. Entonces, sortear esa parte primero de la temporalidad. Después el trato, una vez llegado el médico legista. Y después, ahora que yo ya la vi, me platicó, pase, por favor, con los peritos. Vuelvas a explicar qué pasó. Ah, pero viene mañana también, porque necesita la entrevista con Policía de Investigación. Al otro día llega, se vuelve a hacer la evaluación. Y sucede que 2 meses después, ¿qué crees? Se nos traspapeló, tiene que venir otra vez. Y tenemos nuevamente que generar algún tipo de diligencia. Eso es inconcebible. Eso no puede suceder. Eso es algo que estuvo tratamos de manera muy frontal para que no se repitiera. Y la revictimización es uno de los peores horrores que podemos experimentar en la sociedad actual. Tenemos que brindar el camino y los elementos para que las cosas se resuelvan y que la víctima, de una vez por todas, ya se le proteja, se le cuide, se le generen unos escudos alrededor y se le generen medidas de protección también, sin dilación. Fue una experiencia muy interesante y creo que en ese sentido también se avanzó. Hay mucho por hacer, por supuesto. No hay recursos que alcancen a la administración pública de ninguna manera, pero creo que este punto de sensibilidad ayuda en mucho a que las cosas sucedan. Moisés, ¿puedo decirle? Adelante. Moisés, solo creo que me preocupa siempre y creo que es algo que todas nos pasa, como asumir causas que están en las personas que no necesariamente están, prejuicios, digamos, ¿no? Creo que pensar que esta generación es una generación más delincuencial, no sé si hay datos, primero. Te iba a decir, puede ser, puede que haya datos, sí, pero no quiere decir que todos los chicos, ¿no? O que todos, en ningún caso son todos, y ¿no? Sí, pero creo que cuando vemos a las personas con ciertos lentes, podemos fácilmente correr riesgos de discriminar. Y es lo que yo decía con respecto a la punición. No solo está afuera, está en nosotros. O sea, creo que es importante hacer la propia revisión de cuáles son nuestros prejuicios y no hay persona que no las tengamos. Creo que eso es una cosa importante y a mí y lo digo porque este es un diplomado de ética en donde hemos reflexionado mucho sobre eso. Una sociedad que creció en el colonialismo, en el patriarcado, con esta religión que nos ha aplastado tanto, en donde, por ejemplo, se culpa tanto a las chicas hablando de la ley Olimpia, que la verdad yo no creo que sea muy útil, pero creo que tenemos que tener cuidado, por ejemplo, de no cercionar hablando de lo que los derechos de personalidad. Las chicas tienen derecho a una vida sexual, con seguridad, con libertad, sin el temor a ser expuestas. Absolutamente. Pues no se trata, como la respuesta de muchas familias ha sido quitar el acceso a internet, que además ni lo logran porque siempre habrá manera de que se conecten, pero también por lo que decía la compañera, creo que las causas de la discriminación y la violencia, muchas de ellas son estructurales y no solamente dependen de una persona. Por eso es que la salida punitiva no resuelve, porque tú puedes meter a la cárcel a un feminicida, pero no va a resolver, no es el único responsable sin quitarle la responsabilidad. Creo que la reflexión sobre nuestras propias prácticas
que le tenemos que meter más a ese trabajo de nuestras prácticas. Sí, y nuevamente, Y pensamiento. ajá, atender las causas en ese sentido, ¿no? O sea, ¿por qué está sucediendo esta dinámica? ¿Por qué ha habido un alza justamente de crimen? Y que ya está generando una situación de revertir algunos efectos. Falta mucho por hacer, pero también estamos inmersos en una sociedad que había estado acostumbrada a estigmatizar, a prejuzgar, a tener una evaluación previa con nada más una imagen, ¿no? Ah, mira cómo viene vestido. Ah, mira, ya se tatuó. Ah, mira cómo trae el cabello. Ah, mira, no trae zapatos. Ah, mira, no se puso camisa. Claro, claro. Y que está en todo el entorno, ¿no? Este estigma, esta fórmula de estigmatizar está en todos los entornos, absolutamente. No nada más en el ámbito público, está en el ámbito también de ciertos sectores, de familias inclusive, ¿no? Que no hemos podido sino asumir realmente cómo podemos procurarlo y atenderlo y evitarlo. Porque no nada más es de, ya estoy consciente de lo que está pasando. Sí, pero ¿qué estás haciendo para que se evite, para que no suceda? Y volvemos al efecto de no repetición. ¿Ah? Perdóname, le voy a dar el micrófono a Enrique, porque me lo pidió. ¿Hace cuánto tiempo, Enrique? ¿Como media hora? Perdóname. No, no Te estoy discriminando. no. Violando mis derechos. Yo quiero hacer una retrospectiva. Si nos vamos al México colonial, ahí eran completamente violatorios de los derechos de nuestra raza indígena. Nunca se les respetaron. Llega la independencia y si bien fue un cambio, siguieron violándose los derechos de las clases pobres y de los indígenas. Continúa con Benito Juárez, a pesar de su ley de reforma, no se transforma nada, porque inmediatamente viene la dictadura del porfirismo y los derechos humanos siguen violándose. La revolución, pues, viene a ser un cambio más fuerte y empiezan ya ahí a haber ciertos cambios. Sin embargo, el Estado nunca se ha preocupado por la sociedad. Yo creo que el Estado es el primer responsable de la pérdida de los valores familiares, de la disociación familiar. ¿Por qué? Si vemos en estas épocas, hay muchos jovencitos que están en las calles viviendo porque en su casa hay violencia familiar, ¿sí? Y nadie se preocupa por sus derechos. Su derecho a la educación, su derecho a una calidad de vida. El Estado no ha cumplido con esa etapa, ¿sí? Entonces, ahorita llegamos, que estamos haciendo estas reflexiones. Yo creo, como dicen, hay que atender las causas, ¿sí? Y si atendemos las causas, vamos a lograr que esos derechos se respeten. Quiero poner, por ejemplo, Estados Unidos, que es un defensor de los derechos humanos, entre paréntesis. Realmente, ¿cómo va a ser el protector de los derechos humanos si hace guerras? ¿Sí? En caso particular en México hay algo parecido con el Estado. Hay violencia del Estado hacia la ciudadanía, ¿sí? En manifestaciones de antes, la de los estudiantes de 1968, la de 1970, eso fue una violación tremenda hacia los derechos de los estudiantes. Aguas Blancas, San Mateo. Aguas Blancas, Ayotzinapa. Entonces, yo creo que tenemos que retomar o tener la sociedad, estar consciente de todas esas situaciones para tener un comportamiento más razonable y comprender, como dices tú, al señor que pide limosna, porque luego nos fastidia que todo el mundo nos pide monedas. Si lo pide monedas es porque lo necesita o porque no tuvo en su casa, tuvo que salir de su casa y se volvió adicto. Entonces uno dice, no te voy a dar para que sigas con tu adicción. Pero con tu adicción.
pero a lo mejor sí te voy a dar una torta, un alimento que te pueda ayudar. Entonces, más bien, yo quiero dejar hincapié de que es el Estado el que no ha atacado la situación de los derechos humanos. Y mientras no lo haga, de nada sirve que se haga una norma. El ejemplo está de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuando todavía los maestros o los adultos o otras personas mayores violan los derechos de los niños y la ley no la aplican. Va uno al Ministerio Público, ahora a la Fiscalía, si compran a esa parte, ya no se cumplió el derecho al niño. Ahora, si nos vamos a la parte que enjuicia, ¿sí?, que es la parte de los jueces, es el mismo sistema, ¿sí? Entonces, entre la parte acusatoria, que es con la Fiscalía, y la parte juzgadora, que es la Suprema Corte, ahí es donde se atora todo la violación de los derechos, ¿sí? Esa es mi posición. Interesante Gracias. reflexión. Sí, por eso regreso a prácticamente el inicio de la exposición, en donde señalaba que justamente es una responsabilidad que compete a todos, ¿no? Al Estado, a la sociedad y también a cada uno de nosotros en nuestra propia individualidad. Es un trabajo titánico, sin duda, por hacer. Hay mucho que hacer en esta ruta. Hay muchos factores, es multifactorial. Hay factores externos, hay factores que inciden de manera directa. Yo puedo ponerles el ejemplo ahora en la Secretaría de Educación Pública con la estrategia en el aula y el programa Si te drogas, te dañas, que es un programa muy contundente y muy bueno, que está perfilando justamente por salvaguardar justamente a nuestros niñas, niños, jóvenes, adolescentes, de este gran flagelo, ¿no? Y entonces prevé justamente las adicciones y también se da un tratamiento especial a través de micrositios en donde puedes involucrarte y verificar cuál sería el tratamiento y la conducción que se tiene que dar. Obviamente no todos son los especialistas, pero hay canales de atención a través de los cuales nos van a permitir cómo filtrar y cómo llevar a feliz término una persona que necesita tratamiento o que ya tiene adicciones, o prever en su caso que las pruebe, ¿verdad? Que también es otro entorno muy importante. Porque entonces, si no, va a ser un barril sin fondo y no va a llegar un momento en donde queremos una contención como Estado ni como sociedad. Y entonces las consecuencias van a ser demasiado graves y van a trascender a las economías y de repente vamos a tener un desatino en todos los procesos. Actualmente en Estados Unidos está sucediendo con los homeless, ¿no? California, San Francisco específicamente, en Detroit, en Florida, gente que perdió a partir del 2011 por el mal manejo de la crisis justamente sus inmuebles, sus unidades de propiedad privativa, y que otros más perdieron después de la crisis los inmuebles por pues consumir drogas y porque ya no les alcanzó y entonces vendieron sus propiedades o las hipotecaron, ya no los pudieron rescatar y están viviendo en calle, en situación de calle. Y no solamente eso, además de vivir en situación de calle, pues necesitan continuar con unas dosis o con el suministro de algunas dosis para poder hacer frente a su adicción. No tenemos que estigmatizarlos tampoco, ¿no? Se ha generado una situación en razón de una causa que ha propiciado y ha generado justamente el vecino país y no ha controlado, pero que en donde la sociedad también tiene incidencia y ha perdido ciertos valores. Este tipo de programas ayuda a generar una contención en el caso de México y está siendo tan exitoso que ya lo empiezan a replicar en otros países. Y eso es algo de gran gusto, de enorme gusto, porque por ahí vamos generando, atendiendo nuevamente lo que señalas de la causa, para generar esta contención. Pero sí es una corresponsabilidad de todos, del Estado y de la sociedad y de nosotros en lo individual. Absolutamente. No puedo decir, Estado, te toca y no lo hiciste bien, o sociedad te toca y es tu responsabilidad. Entonces tendremos que estar ciertos de esa fórmula. Y aquí, antes de darte la palabra, mi querido Pedro, quiero decir derecho a la autodeterminación personal y derecho a la integridad. Me parece que estos elementos son bien importantes, sustantivos. Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física, psicológica, así como una vida libre de violencia. Derecho a la identidad, lo que manejábamos hace rato, a la seguridad jurídica, derecho de las familias, a sus derechos sexuales, que es toda persona tiene derecho a la sexualidad, es decir, sobre la misma y con quién compartirla, a ejercerla de forma libre, responsable, informada,
sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales, sin coerción o violencia, así como a la educación en sexualidad y servicios de salud integrales como información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Creo que aquí, en este elemento, en esta lámina, se genera una gran fórmula, un gran bastión, que nos da muchos elementos para poder justamente poder integrar los principios a los que debemos de acceder como sociedad y estos principios que tenemos que proteger y procurar que se hagan realidad, que se cristalicen. Entonces, esto resume en gran medida gran parte de la exposición. Creo que no nos va a dar mucho tiempo porque son, ¿cuántas láminas? 180. Pedro, por favor. Adelante. Perdón, mi querido doctor. Retomando el tema del nivel delincuencial, Ajá. hablamos que hubo un aumento obviamente por la gran cantidad de información que viene en las redes sociales. Este tipo de programas, de diplomados, de enseñanza de parte de ustedes, es lo que nos permite ver la etapa preventiva para ir atenuando los hechos delictivos. No es la punición en sí, nuestro derecho penal habla de la punición. Entonces no es tener más punición porque existe, ya existe. La aplicación, como decía el compañero también, debemos de tener un lenguaje, como dice el doctor Frank Huber, que sea homologado entre los litigantes y el área de jueces, el área de impartición de justicia, para que teniendo ese lenguaje se pueda aplicar bien la justicia y tengamos un mayor desempeño en cuanto a quienes la reciben, las víctimas como tales y los abogados que también litigamos y no estamos en el mismo idioma con el área de impartición de justicia. Entonces, sí tenemos punición porque se establece en el Código Penal y en el de procedimientos penales las penas y medidas contra las personas que transgreden esos principios. Y lo que pasa es que, decía César Lombroso y otros pensadores, que la persona que ve, por ejemplo, la pena de muerte como una sanción y cree que puede rebasar con sus actitudes la misma aplicación de la pena de muerte, entonces, ¿qué va a hacer? Va a seguir buscando la manera de delinquir y que no se le aplique la pena de muerte. Porque es en la psique de los delincuentes o de quienes transgreden las leyes, tienen esa mentalidad de poder ser mejor que quienes aplican la ley. Entonces, no se trata nada más de tener la punición en sí, se trata de estos programas, estos diplomados y tener todas las etapas preventivas para que no sucedan estos hechos y además conservarnos en una información que nos permita saber cuáles son los derechos humanos, de quiénes son los derechos humanos y cómo debemos de cuidarlos y convivir, como usted dice, en esta sociedad. De acuerdo. Sí, de hecho hay un proceso que apunta a que con frecuencia se dislocaba el procedimiento de la Procuración de Justicia y ya en el proceso de la ejecución, ¿no? En el ámbito jurisdiccional. Y cuando pasaba al Ministerio Público, ya al juez de control, ahí hay un dislocamiento con regularidad que se enfoca al derecho adjetivo. Porque ya la carpeta no está bien armada, no está bien integrada, los tipos no se respetan, y cuando son cuestiones o términos procesales, tú lo sabes, mi querido doctor, de repente se viene abajo todo el procedimiento, ¿no? Entonces, creo que es un punto sensible en donde habrá que poner especial atención en esa dinámica. Marcelo, antes de ir contigo, voy con Lina, ¿sí? Gracias, doctor. Pues yo creo que la solución a todo esto, más que el castigo, debe ser la educación que empieza en la casa, como ya habíamos hablado, con reglas, que empieza con valores. Es bien importante, porque no nos daría el tiempo ni la vida castigar a todos. Claro. Y como dicen, si no quieres castigar a un adulto, edúcalo cuando es niño. Entonces ya es bien importante que empiece en la casa, se le enseñan los valores, se le enseña que las causas, que todo hecho tiene sus consecuencias, positivas o negativas, porque el problema de ahorita es que lo que se vio con la maestra es que los niños
no les hemos enseñado que tienen consecuencias sus actos. Se puede negociar algo que hagan mal, pero les tenemos que enseñar eso. Entonces llegamos a la escuela y en la escuela, desde kinder, desde todo, se tiene que seguir con los valores, se tiene que seguir con las reglas. Mientras no haya reglas, los estamos poniendo en una sociedad, o sea, si en la casa no hay reglas, si en la escuela no hay reglas, los niños crecen y se van a una sociedad donde ellos creen que pueden hacer lo que quieran, como lo que pasó con la maestra, que la golpearon y la hincaron para que le pidiera perdón a un niño que cree que puede hacer todo lo que quiera, pero ¿quién le enseñó eso? Los papás que además lo quieren solucionar con violencia, con el arma, con privar de la vida a las personas. Entonces, esto que pasó de que le quitaron al niño temporalmente, pues también es un aprendizaje para el niño, porque pues ya está viendo que no puede hacer lo que él quiera. Entonces, yo creo que una sociedad sana, limpia, pues sería que estemos otra vez con una buena educación, que empiece realmente en su casa, que hay un compromiso de padres de inculcarles valores y reglas, que se continúe en la escuela y que podamos hacer un ciudadano que sea consciente y que sea comprometido con la sociedad. Claro. Y que respete su diversidad, ¿no? Claro, también. En ese entendido. Antes de ir contigo, Marcelo, una pequeña reflexión rápidamente que creo que todos se van a poner en el mismo espacio, y es la pandemia. Este espacio que prácticamente duró 2 años y en donde finalmente no podíamos salir con la libertad que estábamos acostumbrados y en donde tuvimos que regresar a este bastión celular para poder cohabitar y vivir y desarrollar nuestra vida en una forma que no estábamos acostumbrados. Que en muchos de los casos estábamos acostumbrados a llegar a dormir y salir muy temprano al trabajo y que de repente era un espacio no habitado y que parecía como una zona de hotel y en la noche llegabas, habitaban, estaban todos dormidos, no había mucha comunicación, pero este tiempo nos ayudó a reflexionar. Bueno, así lo creo. Y a profundizar en cómo lo vivimos y cómo lo sentimos y cómo lo palpamos y el valor de la familia nuevamente y los valores y cómo incidimos hasta inclusive en las costas de la energía eléctrica, ¿no? Porque al estar todo el tiempo los niños en la casa, no era una computadora, eran 2, eran 3, el refrigerador lo dejaban mal abierto, ¿no? O iba 20 veces a vista el refrigerador, subieron de peso, se complicó, nos dimos cuenta de que a la casa le hacía falta mantenimiento, ¿no? Nos dimos cuenta de que los niños no estaban creciendo como nosotros hubiéramos querido, que estaban faltos de algunas reflexiones y algunos valores, que se les hacía muy fácil muchas cosas y dábamos por hecho muchas otras cosas más, pero que estando ahí en ese espacio diminuto o regular, nos dimos cuenta de que algo estaba funcionando mal. Y era este proceso mecánico de ir, trabajar, estudiar, bañarnos, comer, regresar, y como que cada quien estaba en su propia lógica, en su propio espacio, como un tablero de ajedrez, y entonces todos éramos los peones, pero no había una conectividad, una interrelación real, un sentimiento, un puente que generara esa dinámica de ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vamos? Porque somos familia. Y eso fue tan delicado y tan complejo. Fue como un balde de agua fría. Cuando esta reflexión entra a profundidad y dices, ¿cómo lo tratamos y cómo lo superamos? Y me estoy dando cuenta de que en el actuar cotidiano hay muchas cosas que están mal, no hacia el exterior, sino en mi entorno. Y muchas otras de las cosas de las que no me he ocupado, dices, wow, bingo, aquí me encontré algo porque levanté el colchón, realmente, ¿no? Y es cuando realmente entra una reflexión cruda. Y dice uno, todo lo que hemos construido y todo el tiempo que hemos estado destinado a construir patrimonio, vida, proyecto profesional, aumentar, a ser mejores, a tener más dinero en la mejor de los casos, ¿verdad? O a tener dinero para vivir, ahí más o menos pasando, la que es la mayoría de los escenarios y de los casos. Y entonces volteamos el reflector y decimos, ¿vale la pena? Todo este esfuerzo, todo lo que estamos sacrificando a nivel de familia, de atención, de valores, de proyecto, ¿vale la pena? Porque ese pequeño proyecto que estamos dejando aislado en la casa, el día de mañana va a surgir y va a llegar a su entorno, perdón la expresión,
y le va a valer madres absolutamente lo que pasa. Con el de al lado, con el de enfrente, con el de atrás, y ya lo estamos viviendo. Es algo que tenemos que evitar a toda costa. Y ahí entra el punto de la diversidad y de la tolerancia y del respeto y de tratar de estar en un mejor entorno, de sumar a ese entorno y de generar una colectividad responsable, que no tiene que ser igual a como yo soy, que no le puedo exigir que tengan la misma identidad que yo tengo, la misma forma de pensar, de hacer las cosas, de desarrollarme. No, es respetar la individualidad de cada quien y decir, en este proceso vamos caminando juntos, porque eso es lo rico del ser humano y es lo que construye en sociedad. Voy contigo, Marcelo, porque y después con Oscar. Una cosa, eso de que la violencia ahora es más por las redes sociales, esto no es cierto. Yo vine a México en el 94 a hacer un libro sobre Chiapas y era otro México. O sea, por ejemplo, podía rentar una casa en Chiapas amueblada, con todas las cosas, con cubiertos, con la panera, y la gente devolvía todas las cosas. Y existía esa confianza y eso es algo que hoy no existe más prácticamente. Me acuerdo como en el 97, un día voy a un tianguis en el Estado de México y preguntamos con una compañera cuánto valía un juego de dormitorio, ¿no? Y nos dicen 100 pesos por semana. Y le digo, ¿cuáles son los requisitos? Y me dice, nada, tu palabra, das 100 pesos adelante y te llevamos a tu departamento los muebles. Le damos 100 pesos, nos llevan los muebles, la semana vamos a pagar y había una fila de gente que todos iban a pagar. O sea, yo contaba eso en Argentina y me decían, bueno, no, en Argentina no existe. O sea, la mayoría no volvería más. Si comprarían los muebles no volverían más. Pero eso hoy tampoco ya existe. Era un México donde nadie cobraba piso. Era un México donde no había fosas. La primera fosa, según el mapa de Marcela Turati, que es el único mapa que se hizo antes del que hiciera ahora Encina en este gobierno, de fosa clandestina, es del 2006 en Michoacán. Lo de la fosa actualmente es algo que no sucede en ninguna otra parte del mundo. Y que maten en las que buscan tampoco. Entonces no es cierto que se ve más por las redes sociales. Me parece muy importante lo que dijo el compañero sobre la gente que vive en la calle y los chicos que viven en la calle, porque los chicos que viven en la calle son un fracaso de la familia en primer lugar, de la desidia absoluta y la falta de amor de los padres, también del Estado, pero también de toda la sociedad. Desde Conciencia y Dignidad en un momento planteamos una campaña que se llamaba Los niños en la calle son de todo, lo íbamos a hacer con Rosa Isela Rodríguez cuando estaba en el gobierno de la ciudad. Finalmente no lo hizo, estaba encantada con la campaña, no sé por qué no lo hizo, pero el planteo central es que hay que verlos como seres humanos, o sea, que es algo que no se hace habitualmente y que no lo hace la sociedad. Lo ve como drogadictos, lo ve como perdidos, son seres humanos con problemas. Y aún un drogadicto es un ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que el eje de todo eso, culturalmente, es vernos como seres humanos. Mientras no consigamos eso, pues todo lo demás no tiene mucho sentido, digamos, ¿no? O en la práctica implementarlo, pues encuentra montones de dificultades. Bueno, eso. De acuerdo, mi estimado Marcelo, por supuesto. Tendrás que hacernos llegar varios de tus libros, ¿eh? Marcelo Monge es un reconocido escritor. Me enorgullece que estés aquí en este escenario, igual que todas y todos ustedes. Siempre hay algo que aportar, pero estas reflexiones creo que son muy intensas y muy interesantes. Adelante, Jackie. Gracias, doctor. Yo considero que no está bien echar la culpa al Estado ni a las leyes. Las leyes, bueno, se están haciendo, pero también, como lo decía en un principio, es parte de nosotros que el interés o el desinterés, porque estos programas, por ejemplo, el que están haciendo la Secretaría de Educación Pública, de las adicciones y todo, pero la gente
un padre de familia que tiene su hijo en adicción y tiene esta posibilidad, hay programas del gobierno que son importantes, interesantes, que ayudan a las poblaciones y la gente no lo sabe o no les interesa y no los llevan. Nos tocó en la comunidad, en la montaña alta de Guerrero, allá la gente está muy desinteresada, muy desilusionada y ellos tienen su propia policía comunitaria y no dejan entrar al ejército, no dejan entrar y ellos se toman justicia por su propia voz y por su propia, y a veces violentan sus derechos humanos, a las mujeres indígenas las han violentado, pero el gobierno, el Estado no puede entrar ahí porque hay masacre. Entonces, pues también gran responsabilidad desde nosotros, desde la educación y desde lo que tenemos que hacer. Los derechos humanos existen, pero la gente, yo considero que ahorita tanto hartazgo, ha abusado de esa parte. Tanto hombres como mujeres han abusado y hay que reconocernos y hay que saber cómo, pues, más bien ese interés, ¿no? De todos los programas y hay tantas cosas que no podemos echar la culpa al Estado. Estamos acostumbrados a levantar la mano y decir es que el gobierno, cualquiera que sea, yo soy apolítica, pero no podemos echar la culpa al Estado ni al gobierno. Es desde nuestras trincheras que tenemos que cambiar. Correcto. Es cuanto. Oscar. Sí, gracias. Coincido contigo, Jackie, por supuesto. Muchas gracias. Doctor, primero felicitarte por tu ponencia. Yo creo que estas discusiones, estos intercambios de opiniones son muy fructíferos para poder tener una opinión y por eso me esperé hasta este momento para poder intervenir. De alguna manera yo creo, y en este momento retoman las palabras de Eric Fromm o lo que sostiene Eric Fromm al respecto, que el medio en el que te desarrollas no te determina como persona, te condiciona. Ahí yo creo que la sociedad ha perdido la capacidad de poder transmitir a nuestros jóvenes que existen más elementos o más posibilidades más allá de su entorno. Es por eso que muchas veces en ese fracaso llevamos y escuchamos a muchos jóvenes que nos dicen, es que yo soy pobre y voy a seguir siendo pobre, y es que yo viven en el alcoholismo mis padres y seguiré ese mismo camino porque no tengo otra posibilidad. Ahí la sociedad ha fracasado. No hemos podido transmitir esa posibilidad, no hemos podido abrirle los ojos a nuestros jóvenes de que existen otro tipo de posibilidades, de que pueda hacer mucho más cosas, no necesariamente comerciante, profesionista, lo que sea, mientras siga saliendo de ese entorno y pueda salir y producir aún mejor para él y en su beneficio y para una mejor, y pueda colaborar para una mejor sociedad. Y es parte de la diversidad, ¿no? Exacto. Y atreverse. Exactamente. Ahí yo creo que es un punto de origen, desde luego, de la situación. Pero además, ¿qué le toca al Estado? Que también ha fracasado. Yo creo, desde mi punto de vista, que no ha creado las condiciones adecuadas. Ese es el punto. No ha creado las condiciones adecuadas, igual como en la materia de derecho del trabajo, así como nacen una serie de actividades y de procesos, y ahora tenemos mototaxis, y que no estaban regulados como una situación de relación de trabajo. Igual, o sea, es expansivo este tipo de situaciones que también tienen que irse de alguna u otra manera acondicionando todo lo necesario por parte del Estado para que ellos puedan tener un mejor desarrollo, para que ellos puedan dedicarse a la actividad que mejor les convenga de alguna forma y que los llene, desde luego. Creo que esos son los dos puntos medulares, desde mi punto de vista, que sí debemos de tocar. Uno, la obligación de la sociedad, que hemos perdido esa capacidad y tal vez desde nuestras familias o la misma familia no ha hecho, y la otra, el Estado no ha creado las condiciones en todos los aspectos, en algunos ya, pero en otros no los ha creado lo suficientemente sólidos como para poder lograr que toda esta gente se dedique a diversas actividades que mejor le convengan y que le llenen como persona, desde luego. Ese es uno de los... Completamente de acuerdo. Todos los actores, todos los interventores, ¿no? Que tienen cabida en la toma de decisiones presente y futura. No hay una predeterminación, ¿no? Pero también en lo individual juega un papel importante para decidir
qué quiero hacer, cómo quiero construir mi futuro y dónde quiero estar. Las condiciones varían, pero creo que todos tenemos que ir en función de que las cosas sucedan. Y un gran operador en ese sentido es el Estado. Otro gran operador es la familia. Y otro gran operador es el yo, ¿no? Que es responsable de esa parte. En el entorno de la educación, ya para ir cerrando, básicamente que me parece importante no dejar a un lado quiénes serían los responsables de la educación inclusiva. Porque estamos hablando de un elemento sumamente trascendente que es la educación, la formación justamente de los alumnos en un entorno ideal. Digo ideal porque hay elementos que confluyen, convergen, para que las cosas suceden y se genere la motivación adecuada, para que eventualmente se genere una reacción y un accionar positivo de la sociedad en relación al respeto de los valores, la inclusión y el respeto a la diversidad en este parámetro de los derechos humanos. ¿Quiénes son responsables de educación inclusiva? Son las autoridades educativas, son las instituciones educativas del Estado, las particulares y la de educación superior, que es el último bastión, la última ratio justamente de la educación, aunque podemos ya generar una posibilidad de ir a especialidades o posgrados, pero justamente está en esta ruta donde radica. Las autoridades escolares, los consejos de participación escolar, en donde intervienen también los padres de familia, que es muy conveniente la participación justamente para atender estas necesidades de los alumnos, para conocer cuáles son los perfiles, cómo se está dando justamente esta formación y en qué pueden apoyar e intervenir. Otro parámetro son las madres y padres de familia, como lo estoy señalando, pero también los tutores. Ahora con la pandemia, desafortunadamente, esta figura predominó en algunos escenarios, ¿no? Muchos padres fallecieron, padre y madre. Y bueno, los tutores entran a vincularse a un papel determinante en el desarrollo justamente de niñas, niños y jóvenes. Las maestras y maestros también son determinantes justamente en el procesamiento, y los educandos, los alumnos. Ahora, en la educación inclusiva, este modelo educativo promueve una respuesta educativa que respete las características, las necesidades, las capacidades, las circunstancias, los estilos, los ritmos y el aprendizaje de todos los alumnos. Cada quien es en su individualidad muy diferente a los demás. Eso tenemos que tenerlo muy claro para poder avanzar en este contexto. Entonces tenemos que respetar todas sus características, todas sus necesidades, poner atención en la cuestión de sus capacidades, sus circunstancias específicas, sus estilos y sus ritmos de aprendizaje que van a ser diferentes en muchos sentidos. ¿Qué buscamos eliminar? Las distintas barreras justamente del aprendizaje, las distintas barreras de participación, es decir, esa apatía que por muchas circunstancias que en muchos de los casos desconocemos, se genera de manera permanente, y justamente la escuela es un lugar donde se puede amablemente desarrollar esta empatía y este proceso de participación. Hacer a un lado los prejuicios y generar justamente una situación que aliente a los alumnos a participar de manera regular. Adoptar medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables, que eso siempre será súper importante, y se entenderán como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiere en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás y justamente en un entorno generalizado, que es algo que comentabas justamente hace un ratito con la lectura braille y esta dinámica de los ajustes razonables, que a veces son muy elementales, pero o que implican un esfuerzo mínimo, pero que no estamos dispuestos justamente a generarlos. Y este entorno escolar a nivel nacional y en todos los países del mundo es un elemento fundamental. La educación inclusiva en los espacios escolares, bueno, espacios escolares donde podamos acceder, donde podamos participar, donde podamos aprender, donde podamos permanecer. Este punto es importantísimo. No se trata nada más de ir al aula, sino de permanecer y concluir. Esta dinámica de fase terminal en los centros escolares es sumamente importante porque eso
nos va a dar el termómetro del éxito del proyecto educativo, del Sistema Nacional de Educación. Y eventualmente proponer ya en una ruta hasta concluir la educación en su fase terminal. Diversidad en las aulas. Este es otro punto importante. No debe ser limitativa en aspecto lingüístico, étnico, cultural y social. Funcional, entender la relación entre la manera en que las personas funcionan y cómo participan en la sociedad, así como garantizar que todas tengan las mismas oportunidades de participación en todos los aspectos de la vida, al máximo de sus capacidades y deseos. Nuevamente, cada persona es diferente a las demás. Y aquí justamente radica nuevamente el aspecto de la diversidad. Me gusta este autor, Rodolfo Cruz Vadillo, es doctor en educación, que señala que la inclusión es un espacio donde todos podemos existir. Un espacio donde todos podemos existir. Negativos a los que nos enfrentamos, él dice, pues patologizar lo que no responde al estereotipo de normalidad escolar. Me parece fundamental esta frase. O sea, lo que no veamos normal en el estereotipo escolar no funciona, está mal, lo desechamos, no lo queremos. No podemos funcionar así, debemos de cambiar. O sea, no podemos generar un estereotipo de normalidad escolar donde dice, este es el estereotipo, así se tienen que comportar todos, así tienen que venir todos, esto tiene que ser y estos resultados se deben de dar. No, absolutamente no. Debemos de responder a la individualidad de cada alumno, de cada ser. Y es una dinámica de patologizar a todos los estudiantes. No sé si les pase, pero en muchas escuelas actualmente de paga, no, su hijo tiene un problema, llévelo con el psicólogo. Su hijo tiene un problema, llévelo con el doctor especialista en una situación. Tiene un problema de aprendizaje, no está poniendo atención. Tiene que llevarlo a hacer una terapia, a sacarse un electro. Y es situación de patologizar todos los procesos de cada persona que los ven como disociados, como que no son funcionales. Y este es un esquema muy preocupante, pero del cual nos tenemos que ocupar. Porque entonces esto implica que los docentes en algunas escuelas, sobre todo de perfil privado, de paga, no están haciendo su trabajo. No se están esforzando, ni están entendiendo los nuevos paradigmas de la formación de los educandos. Produce ignorancia sobre la propia diversidad. Es esto. Somos ignorantes sobre el hecho de que existe una diversidad, de que no todos son iguales, de que no todos pueden ser medidos con la misma vara, de que es una individualidad, de que debemos respetar y procurar y atender de manera individualizada y diferente cada uno de estos seres humanos. Entonces, creo que esa es una situación que tenemos que profundizar. La escuela es una nueva connotación, es generador de ambientes y servicios accesibles, aceptables, asequibles, adaptables, y un encuentro entre diferentes en un marco de pluralidad. Es aceptar a los demás, al de al lado, al de atrás, al que no piensa igual que yo, al que no tiene los mismos hábitos, a quien no le va el mismo equipo, a quien no le gustan los mismos colores, a quien no le gusta el mismo corte de cabello, a quien no le gusta divertirse. Tenemos que ser, digamos, tolerantes en ese proceso y respetuosos. En donde se intercambian ideas, conocimientos, historias y proyectos de vida de cada uno de sus integrantes, en donde se genera un dinamismo en el diálogo, la reflexión, la construcción de una nueva pauta de relación basada en el respeto, la empatía y la tolerancia. Aquí hay algunas declaratorias que son importantes justamente en este sentido. No me voy a detener para no absorber más tiempo. Estaríamos en la propuesta de ver este triángulo que me parece sumamente interesante, y es la visión tridimensional del ser de Rodríguez del año 2009, que me parece también fabulosa, porque es un triángulo en donde nos podemos ver reflejados todos. Aquí estoy, yo soy, y estoy de cabeza, ¿no? Porque de repente no me encuentro, no sé dónde estoy, no sé si efectivamente estoy atendiendo a lo que yo realmente quiero ser.
o estoy en la posibilidad de generar un cambio importante en mi vida. Somos un proceso dialéctico permanente. Y entonces, ¿cómo soy? ¿Cómo me veo? Como todos ustedes, los 40 que están aquí en esta aula. Quizá no. ¿Me veo como algunos? Quizá sí. ¿Me veo como ninguno? También puede ser. Pero es una reflexión importante. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos vemos en los demás? ¿Somos parte de o no somos parte de? ¿Somos parte de algunos y no somos parte de otros? ¿O podemos ser parcialmente parte de algunos y de otros? ¿Hay un proceso de especialidad? Sí, porque yo soy especial. Porque hay cosas que no me gustan. Y hay cosas que me gustan con cierta peculiaridad. Y hay cosas que no soy muy permisivo. Y hay otras cosas que soy muy visual. Y en otras más kinestésico, ¿no? Del tacto. Entonces tengo ciertas particularidades, sí. Ciertas generalidades también. Porque me comporto con los demás, porque puedo ser sociable, porque puedo ser empático con todos, porque puedo convivir, porque puedo sumar con todos, porque puedo tener elementos de interacción y de coincidencia, claro. Entonces, este ecosistema me parece interesante para hacer una introspección. Y en un ámbito de ¿qué? De equidad y de igualdad, donde igualdad y equidad no es lo mismo, son cosas diferentes. Pero que al final del día, las dos suman de manera importante. ¿Por qué? Porque es un entorno entre iguales, donde los considero iguales a todos. Se crea un equilibrio y una equidad porque propiciamos las mismas condiciones para que las cosas sucedan en un entorno de amigable composición, de afortunada reflexión, de saludable convivencia. Y con esto cierro la exposición. Pediría que me autorizaran para compartirles la ponencia completa para todos los que nos están sintonizando vía remota en diferentes países y para el auditorio. Si me autorizan, maestro, en esta ruta, podríamos manejarlo en esos términos por respeto al tiempo justamente de las instalaciones del auditorio y de la gente que amablemente nos acompaña a través de los medios electrónicos. Eso sería todo por el día de hoy. Soy servidor Oscar Ruiz. Gracias. Aprecio mucho su precioso tiempo que han dedicado para estar convidando en este recinto conmigo y decirles que estamos en lo que podemos apoyar en diferentes temáticas. Me pueden ubicar en redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, como Doctor Vivienda. Ahí hago algunas precisiones y reflexiones en diferentes temas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, pues le agradecemos al doctor Ruiz haber dado esta plática, dada su apretada agenda, y a ustedes por haber asistido. Seguimos aquí pues a sus órdenes. Y bueno, pues la mayoría de aquí, no la mayoría, varios de nosotros somos filósofos, somos la piedrita en el arroz, pero pues yo siempre procuro que haya un diálogo, que haya disenso para llegar a acuerdos, a consensos bien logrados, y creo que pues fue una sesión extraordinaria, ¿no? Entonces, les agradezco mucho y seguimos a sus órdenes. Muy buenas tardes. ¿Me permiten una foto grupal, todos? ¿Sí? Le digo, en lugar de